En esta segunda parte de la sesión que estamos haciendo hoy, entonces, vamos a hablar sobre funciones, ¿ok? Ya en la práctica pasada mandamos una función main, que es la principal, y cuatro procesos en general para este, hacer nuestro programa. Pero vamos a empezar enfatizando en lo que son el uso de funciones en lenguajes de alto nivel. Se va a dar parte teórica, muchachos, que es lo que se ajusta a cualquier lenguaje, salvo cositas por allí de diferencia. Y luego vamos a ir haciendo práctica en C++ corriendo. Entonces, vamos a iniciar por acá. Bueno, lo que vamos a ver en los próximos 45 minutos sería funciones, funciones predefinidas, funciones definidas por el programador y resolución de problemas, posiblemente para la siguiente sesión, el final de la clase. Entonces, definición de una función. Función. Una función es un módulo o subprograma que recibe como argumentos o parámetros datos de tipo numérico o no numérico y devuelve un único resultado. Entonces, esto es muy importante empezar a enfatizar sobre esto porque es lo que nos va a permitir entender y utilizar una función, bien sea que ya esté lista en librerías o que nosotros la vayamos a crear. Vuelvo. Una función va a ser un subprograma o un módulo que va a estar dentro de un bloque, que ya vimos que es un bloque, que va a recibir información, o sea, va a tener unas entradas, va a ser un proceso y va a retornar o va a devolver un único valor de salida, va a retornar un único resultado. Entonces, ¿cuándo usamos una función? Cuando nuestro problema que estemos solucionando tenga un único resultado. Si usted tiene un problema que tiene tres resultados, pues la función no es la solución para ese caso particular. Bien, esto lo vamos a ir ahondando. Simplemente es un concepto matemático. Observen que los tipos de datos que le podemos enviar a la función pueden ser numéricos o no numéricos. Bien, numéricos o no numéricos. Es decir, que le podemos pasar un string, un nombre, no hay problema. Le podemos pasar un booleano, no hay problema. Le podemos pasar un entero, es numérico, no hay problema. Un float. Cualquier tipo de dato va a poder recibir una función. Ahora, ¿cómo es esto? Vamos acá. Vamos a hacer un ejemplo. Dice, considere la fórmula para calcular el perímetro de un triángulo de lados A, B y C. En este momento, si alguien no sabe qué es un perímetro, pues no hay problema, porque se supone que la primera parte es la de análisis y tenemos que saber, tenemos que empezar a definir las cosas para poder saber qué es lo que voy a hacer, qué es lo que le voy a indicar al computador qué hacer. Esta zona no es de codificación, solo de ejemplificación, muchachos. Definición. ¿Qué es el perímetro? El perímetro es la suma, en este caso, de los lados del triángulo, porque el contexto de mi problema es un triángulo. Y el triángulo tiene tres lados. En este caso, incluso me dicen cómo se llaman: A, B y C. Y el perímetro es simplemente sumar los tres lados del triángulo. Esto creo que no sea muy complicado. Si usted tiene un triángulo y esto tiene un 7, un 6 y un 5, pues el perímetro sería 7 más 6 más 5. Avanzamos acá. Proceso es lo que acabo de explicar, ¿no? Voy a sumar, observen que aquí estoy sumando los tres lados, eso es lo que voy a determinar como el proceso. La función, en este caso, se llama perímetro, es quien va a calcular el perímetro. Y acá están los parámetros, es decir, qué es lo que necesita la función para poder resolver el problema. Necesita el número o los valores que representan a cada lado. Es imposible que le entreguemos, que llamemos a perímetro para que me resuelva el perímetro y no le doy los valores. Es lo mismo que ir a comprar o a mandar a hacer una torta, pero sin llevar el dinero para pagarla. Necesitamos llevar el dinero para poder traernos la torta. Igual acá, perímetro necesita los valores de los lados del triángulo para poder otorgarme a mí el resultado. Este es un ejemplo muy básico, así que no hay que enrollarse mucho. Simplemente perímetro, suma de sus lados. Ok. Uso e implementación. ¿Cómo se usa eso en un lenguaje de alto nivel? Pues se supone que
Bueno, acá me parece que hay un pequeño errorcito. Voy a corregirlo. Aquí deberían ser comas. Se fue un punto. Sería y, que es una variable que va a recibir el resultado, le voy a asignar lo que perímetro va a calcular. Perímetro va a ser una función, se va a encargar de hacer un proceso. Y a perímetro yo le mando el 5, le mando el 6 y le mando el 4. ¿Qué es ese 5? ¿Qué es ese 6? ¿Y qué es ese 4? Los lados del triángulo. ¿Y qué va a hacer perímetro? Perímetro va a sumar esos tres números y me va a devolver el resultado. En este caso, 6 más 4, 10, más 5, 15. Me va a devolver un 15. Y a esta Y se le va a asignar ese 15 para guardarlo donde corresponde. Es decir, que Y va a ser igual a 15. Aquí puse igual porque esa es una diferencia. Una cosa es asignación, que es este igual que está acá, y otra cosa es cuando yo quiero indicar o preguntar si una variable tiene un valor. Quiero saber si es igual a ese valor. Si yo no quiero asignarle a la y 15, sino quiero preguntar si la y es igual a 15, lo pregunto con doble igual. Eso es para C++ particularmente. Muchos otros lenguajes también lo usan de esta manera. Ok, avanzo un poco acá. Entonces, ese es un ejemplo introductorio. Simplemente con que tengamos una idea sobria de lo que significa, vamos muy bien. Y vamos a hacer algunos programas. Antes, parte definitoria o de definiciones para poder contextualizar las cosas. Clases de funciones están predefinidas en librerías, que ya vienen listas, y definidas por el programador. Bien, en este caso, funciones predefinidas en librerías. Tenemos funciones de conversión. En este caso, si queremos redondear por arriba o redondear por abajo, por ejemplo, tenemos 7.5. ¿Cómo redondeo eso a 8? Entonces, utilizo la función same. Ahorita vamos a hacer unos ejemplos con algunas funciones para que sepan cómo se usan todas, porque son bastantes y no las vamos a simplificar todas. Floor sería para redondear por abajo. Funciones exponenciales y logarítmicas, para los que están un poquito más avanzados. Exponencial se escribe de esta manera: logaritmo, logaritmo en base 10, SQRT, que significa la raíz cuadrada de un número. Vamos a hacer este ejemplo de una vez. Observen que tenemos acá SQRT. Bien, voy entonces un momento, me voy a pasar a dev, ¿ok? Por acá estoy. Acá. Teníamos este programa que estábamos creando ahorita. Mm, voy a crearme otro. A este lo voy a llamar, ok, práctica, diplomado 002.cpp. Entonces, bueno, voy a copiarme acá estas mismas líneas y ponemos nuestras líneas básicas. Ok. Entonces, ¿cómo voy a usar yo la librería SQRT, por ejemplo? Voy a empezar a utilizarla y el mismo compilador me va a ir indicando algunos problemas que voy a tener en el camino. SQRT es calcular la raíz cuadrada de un número. Quiere decir que si yo quiero, por ejemplo, calcular, a ver, un momento. Ok. Si yo quiero, por ejemplo, calcular la raíz cuadrada de 9, todos estamos conscientes que la raíz cuadrada de 9 es 3, ¿sí? La raíz cuadrada de 4 es 2, porque 2 por 2 es 4, 3 por 3 es 9. La raíz cuadrada de 81 es 9, porque 9 por 9 es 81. Se le puede calcular la raíz cuadrada a cualquier número real, ¿ok? No tiene por qué ser enteros y cuadrados perfectos. Pueden ser cualquier número, pero estos son los ejemplos más básicos. Entonces se supone que yo quiero leer una variable, por ejemplo, a una variable n ponerle el número 81 y luego sacarle la raíz a n, guardarla en una variable resultado, la raíz de n, que sería la raíz de 81, que sería 9. Y si yo mando a imprimir r, me debería salir el 9, ¿no? Para ese caso. Carlos, dime.
Profe, una pregunta. Estaba leyendo Ujú. en el formato de lo que usted envió para la clase, decía que para poder usar ese tipo de expresiones se tenía que importar la librería stdio.h. Sí. Creo, ¿no? No lo tengo tan claro, pero creo que primero debemos usar la librería, porque si usted lo coloca así tal cual, creo que el programa no le va a arrojar un error. Va a arrojar error. Ese es el error que dije que nos va a arrojar ahorita, ¿vale? Ok. Entonces, sí. De hecho, en la guía ahí no es un error, porque les puse, cuando lo escribí como stdio.h, pero todas las librerías que terminan en punto .h son para lenguaje C, ¿ok? Pero C++ es hijo de C, por lo tanto, todo lo que sirve en C, sirve en C++. Entonces hay una pequeña diferencia, que por ejemplo, la librería que está en el texto que dice stdio.h, cuando la vamos a utilizar para lenguaje C++, se utiliza es la stdio.h, sin punto .h, ¿ok? C stdio y ya, estaríamos allí. Pero teniendo en cuenta lo siguiente, eh, a ver, ya va, déjame ver acá. Ah, stdio.h. Ah, no, perdón. La stdio.h es esta. Ya va, pensé que era la stdlib por un momento. Esta es Carlos, para aclarar. La stdio.h que me mencionas es la que me hace las veces del IOStream. Ya está cargada, ¿ok? Pero esa stdio.h no contiene la raíz. Ahorita les voy a decir cuál es la que contiene, ¿vale? Pensé que era esa la que me estabas nombrando. Disculpa. Espero no generar confusión en ese respecto. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Yo voy a crear una variable real, float, n, y le voy a poner directamente el valor 81 para no leerlo por el teclado. Lo podemos leer por el teclado sin ningún problema. Y yo quiero sacarle la raíz cuadrada a n, que tiene un 81. ¿Estamos de acuerdo? Entonces voy a crear otra variable float denominada resultado, por ejemplo, punto y coma. Y entonces a resultado le voy a asignar lo que la variable sqrt, que es la raíz cuadrada, observen que en las diapositivas esa es la forma de denominar la raíz, sqrt, par de paréntesis abiertos y cerrados y punto y coma. Esa es la nomenclatura de invocación. Cuando yo invoco una función, se invoca de esta manera. Y esto lo hicieron ya en la práctica pasada, cuando invocaron a procedimiento 01, a proce piso 02, lo invocaron de esa forma, ¿ok? Entonces, era sqrt, paréntesis abierto y cerrado, punto y coma. Era la forma en cómo se estaba invocando, ¿cierto? Pero aquí hay un pequeño cambio, que yo no estoy invocando esta función de esta manera, que era como lo estábamos haciendo, simplemente indicando el nombre, paréntesis abierto y cerrado, punto y coma. Como es una función, ella debe estar asignada a una variable que va a contener el resultado que ella va a arrojar. ¿Sí? Entonces, si yo a SQRT le paso n, ella, si como n tiene 81, SQRT de n me va a botar 9. Y R, y resultado va a tener un 9. Entonces voy a mandarlo a imprimir. Resultado, punto y coma. Perdón, resultado, punto y coma. Si yo compilo, como ya lo anticipó Carlos, va a haber un error, ¿no? Porque se supone que estas son funciones de librería, tienen que estar en algún lugar. Entonces voy a compilar y dice, el error dice que SQRT no fue declarada en el preámbulo, no existe, no la reconoce, no sabe quién es. Entonces yo tengo que proveerle a C++ la librería donde se encuentran todas esas funciones. ¿Ok? Eh, Hay dos librerías que vamos a cargar inmediatamente y las vamos a ir utilizando. Todas las librerías se cargan con esta estructura, con el numeral include y paréntesis angulares cerrados y abiertos. Una de ellas es CMA, ¿ok? Que es para cargar eh, cuestiones matemáticas. Y la otra de ellas, que fue la que pensé que Carlos me había dicho y fue la explicación que te di al principio, es la stdlib. Bien, lo que les estaba explicando es que así se escriben cuando estamos usando C++. Cuando estemos utilizando lenguaje C, entonces
se escribe, por ejemplo, mat.h y sin la C, stdlib.h, pero son sus versiones, ¿no? Se escriben así. Si yo vuelvo a compilar, ya no hay errores, porque ya yo le dije, mira, compilador de C++, busca en las librerías a SQRT porque ya la tienes cargada y ya la reconoce, ya sabe dónde está. No sabemos cómo es por dentro, no sabemos porque es que esa ya viene hecha. No nos vamos a preocupar ahorita por cómo se hace. Nosotros vamos a hacerla de nosotros mismos, pero utilizando las básicas, cosas más fáciles de hacer, ¿ok? Entonces, si yo compilo y ejecuto, observen que me imprimió un 9. ¿Sí estamos de acuerdo? Es decir, calculó la raíz cuadrada de lo que yo necesitaba. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo en vez de 81 indico el 345.765, el computador, o sea, SQRT, que es la función, me va a calcular la raíz cuadrada de 345.765 y me va a dar el resultado. Es decir, va a buscar el número que multiplicado por sí mismo me dé este número, la n. Si yo lo ejecuto, me está indicando que el número es 18.5948. Si usted multiplica este número dos veces, pues le va a dar 345.765. Recuerden, lo está imprimiendo en la consola porque yo estoy mandándolo a imprimir en la consola. Si yo quito esta línea, no va a mandar a imprimir nada. Observen que no hay nada escrito en la consola, pero ¿eso significa que no hizo el cálculo? No, el computador hizo el cálculo. En efecto, ese QRT le sacó la raíz a n, la guardó en resultado y el resultado está guardado allí, pero no lo puedo ver porque no lo mandé a imprimir, ¿no? Se puede utilizar para otra cosa. No todo lo que usted calcule, no todas las cosas que se hacen en un programa se mandan a imprimir. Solo se manda a imprimir la salida, lo que el usuario quiere ver, nada más. El resto no tiene por qué el usuario enterarse de qué variables estamos utilizando, cuáles son los procesos. Eso es ya netamente del programador como tal. ¿Se entendió el uso de SQRT, muchachos? ¿Sí o no? No, no solamente le pueden enviar una variable, ¿vale? Le pueden enviar cualquier número. Usted le puede, directamente acá yo le puedo decir, mira, calcúlale por favor la raíz a 400 y le mando el valor constante directamente. Calcúlale la raíz a 400. Entonces, la n podrá tener este número, pero yo no se lo estoy pasando a la raíz, le estoy pasando el 400. Entonces, si yo mando a imprimir resultado, resultado, punto y coma, va a mandar a imprimir la raíz de 400. Vamos a ejecutar y observen que me imprime 20, que es la raíz de 400. Siempre hay que estar muy conscientes de qué es lo que le estamos diciendo al computador y en particular al programa que estamos utilizando. No es la única forma. Yo sé que ese QRT devuelve una raíz, muchachos. Entonces, incluso yo no tengo por qué tener nada de esto declarado. Eso va a depender de lo que yo necesite, mi resultado. Yo puedo directamente mandar a imprimir la raíz, esta estructura que está acá, que es más de composición de funciones. Ahorita vamos a ver eso un poquito más adelante. Pero eso también va a funcionar porque ese QRT recibe el 400 y vota el 20. Él como resultado tiene 20. Y ese 20 que él vota como resultado es el que se le va a enviar al cout. Así que va a terminar imprimiendo el resultado que es 20. Si yo lo vuelvo a ejecutar y compilar, bueno, compilar y ejecutar, observen que aquí vuelve a aparecer el 20. Entonces, en el video vuelvan a chequear todas esas formas. Eso lo vamos a estar repitiendo siempre. Así que bueno, para ir teniendo. Vuelvo a compartirles las diapositivas. Por acá hay una pregunta. No, todo está en orden. Ok, acá. Entonces, todas estas funciones se verifican de esa manera particular. ¿Ok? Por ejemplo, acá, bueno, vamos a tener que regresarnos para ver esta que también es bastante importante y la vamos a utilizar. POW. POW calcula la potencia de un número. ¿Vale? Es decir,
Si usted quiere calcular, por ejemplo, quiere calcular 2 a la 3, que es una potencia, usted va a escribir POU, la base que es 2, coma, y luego pone el exponente. Y esto va a botar el resultado, un resultado, que es la potencia 2 a la 3, que es 8. Es decir, que el resultado va a obtener un 8. Pero este es un caso muy particular porque requiere dos parámetros. Dos, bueno, en este caso, base, coma, exponente. No puede poner exponente y luego base, porque la definición dice primero base, coma, luego exponente. Y así es como se usa. Bien, si la usamos rápidamente en def, vamos a usarla inmediatamente para que no quede eso allí con doble argumento. Por ejemplo, si yo quiero calcular 2 a la 3, que es el ejemplo que dije, no voy a utilizar ese QRT, voy a poner POW, que es la función, le pongo 2,3. Eso me debe botar un 8, porque es 2 por 2 por 2. Compilamos y ejecutamos, y me imprime un 8, en efecto. ¿Ok? Si yo me equivoco y pongo 3 y luego pongo 2, está calculando otra cosa, ¿vale? En este caso está calculando 3 a la 2, que es igual a 3 por 3, que es igual a 9. Me tiene que imprimir un 9. Entonces, compilamos y ejecutamos y en efecto me imprime un 9. El computador, si bien no sabe hacer casi nada, sí sabe seguir instrucciones al pie de la letra. Así que cualquier error que nosotros tengamos es nuestra responsabilidad. El computador no tiene nada que ver. Él sigue las instrucciones que nosotros le estemos indicando. Vuelvo para diapositivas. Ok, acá. Entonces, todas estas funciones van a funcionar de esa manera, ¿no? Todas, depende de lo que usted necesite. Si usted necesita redondear por arriba, pues usa Ceil. Y todas tienen la misma nomenclatura. Vuelvo aquí a repetir. Si usted invoca una función, atención, si usted invoca una función que se llama matarilerilerón, matarí, es una función. Usted tiene que saber que esa función le va a retornar un valor y ese valor debo guardarlo en una variable o debo pasárselo a otra, a quien lo necesite. Pero las funciones, su característica principal es que ellas devuelven un valor, ¿ok? Eso lo vamos a llamar en adelante, retornan un valor, me retornan un dato. Entonces hay que tener eso muy en claro, muchachos. Todas las funciones retornan un valor y si retornan un valor, yo tengo que buscar dónde voy a guardar ese valor porque no puede quedar flotando por allí sin tener dónde sentarse, ¿ok? Ok, vamos acá, continuamos. Aquí están funciones que ya vienen listas, por ejemplo, las trigonométricas. Dice, necesita calcular seno, coseno, tangente, seno hiperbólico, coseno hiperbólico, tangente hiperbólica. Función aleatoria, que esta es la función RAN. Y él genera un número pseudo aleatorio, no necesita parámetros, no necesita ponerle aquí ningún numerito. Él le genera un número entre el cero y este numerote que está acá, ¿ok? Que es 2.147.483.647. Desde el cero hasta este número, el RAND me genera un número pseudo aleatorio, o sea, cualquier número de ellos, ¿bien? Yo puedo esto controlarlo, esto lo vamos a ir controlando a medida que avancemos, pero es un número aleatorio. Él bota el número inmediatamente. Vamos rápidamente a, a Dev y probamos esta porque esta también la vamos a estar utilizando a cada rato. Voy acá. Si yo quiero mandar a imprimir un número aleatorio, entonces la sintaxis me dice, ¿están viendo la pantalla? Tengo un aviso que no pueden ver mi pantalla. Sí están viendo Dev, ¿verdad? Sí, Sí, ok, vale. La sintaxis me dice que debo indicar ran, que es la función random en inglés, en español aleatorio,
par de paréntesis abiertos y cerrados, y ya él de forma aleatoria me va a generar un número aleatorio. Usualmente son pseudo aleatorios. Esto quiere decir, por ejemplo, aquí genera de primero el 41 y a partir de ahora todas las veces que yo lo corra va a generar el 41 y esto pudiese interpretarse como que no me está generando números aleatorios, ¿no? Luego vamos a hacer los cambios de cambio de semilla para poder que me genere otra ruta diferente. Esto quiere decir que si, bueno, si yo lo mando, si yo lo ejecuto dos veces, pues me va a generar dos números aleatorios, ¿no? Me los va a imprimir. En este caso los va a imprimir pegados, así que voy a poner el Enter y aquí igual. Si yo lo ejecuto, me va a generar el 41 y luego el número que le siga en su sucesión. Observen que dice 41 y luego generó el 18.467, porque son números aleatorios. Volvemos entonces em, a la diapositiva. Entonces, estas son funciones definidas por el usuario. Composición de funciones, lo que les estaba comentando en matemáticas, la definición es esta que está acá, f o g de x, eso es f de g de x, quiere decir que usted puede meter una función dentro de otra, eso es lo que quieren decir. Por ejemplo, acá, calcular la tangente del seno de x, y x igual a 9,89. Entonces, observen que calcular la tangente del seno es que yo quiero primero calcular el seno del número va a arrojar un resultado y a ese resultado yo le asigno la tangente. ¿Vale? Escrito esto por línea sería como escribir algo así. Yo tengo a x le asigno 9,89, punto y coma. Luego, a una variable resultado uno que ya creé arriba, aquí no estoy creándolas, le voy a asignar el seno, que es sin, de x. Y luego a R2, al resultado 2 le voy a asignar la tangente de R1. ¿Vale? Esa sería la forma secuencial de hacer este ejercicio que está acá. No nos vamos a dedicar a hacer ejercicios de este tipo, esto es solamente un ejemplo, ¿ok? Para que vean cómo se usa. Pero observen que este R1 que está acá es el seno de X. O sea que yo pude haber escrito tangente del seno de X y lo guardo en R2 directamente y me evito esta línea que está acá. ¿Vale? Entonces eso es lo que dice acá. Tangente del seno de X y vamos asignando a resultado. Observen, siempre asignándole a una variable. Ok, vamos acá. Aquí hay otro ejemplo. Por ejemplo, escribir la suma de num1 y num2. Sería un cout y num1 más num2. De esto vamos a hacer ahorita en un momento. Calcular la potencia, ya hicimos algo de potencia, luego vamos a ver ese con más detalle, pero ya como lo adelanté, no vamos a volver a repetir lo mismo. Ahora, funciones definidas por el programador. Ahora sigamos con las que nos va a tocar a nosotros hacer. Las funciones definidas por el programador tienen dos momentos, declaración e invocación. Como son definidas por nosotros, nosotros tenemos que indicarle al compilador, mira compilador, esta es mi función, para que la guarde y para que pueda ser utilizada. Y el momento de invocación es la parte donde yo la vaya a utilizar, que es otro sitio. Ya allí no la vuelvo a declarar, yo la declaro una única vez y la puedo utilizar la cantidad de veces que yo necesite y no va a haber ningún inconveniente allí. Entonces, para declarar una función, volvemos a repetir esta misma imagen, que ya sé, creo, me parece que se vio la clase pasada. Tiene cierta sintaxis que hay que respetar, ya vimos algo de esa sintaxis. Le vamos a otorgar un identificador a nuestra función, la podemos llamar como nosotros queramos. Va a tener entre el par de paréntesis que se indiquen un conjunto de parámetros, es decir, va a recepcionar datos de entrada, aquí van a ser las entradas de esta función, y aquí al lado vamos a indicar el tipo de retorno. ¿Qué tipo de dato va a ser el resultado? Y dentro van a estar el conjunto de sentencias que resuelven el problema, el proceso, este es el proceso, y finalmente retornamos el resultado. Entonces, este resultado que está acá tiene que ser del mismo tipo de la función, porque se supone que va a retornar un resultado. Si esta función lo que me retorna es una vaca, entonces aquí tiene que ser del tipo vaca. Y acá en el retorno me tiene que retornar a, no sé,
a Lila, una vaca que se llama Lila. Entonces me retorna a Lila, que es una vaca. No me puede retornar un 9 porque ella necesita una vaca. No crean que el ejemplo de la vaca está tan distanciado a la realidad. Pronto vamos a estar haciendo objetos y vamos a poder hacer cosas como retornar una vaca, por ejemplo. Entonces voy acá. Más simple para verlo más sencillo. Bueno, si usted aquí me dice que lo que va a retornar es un entero, entonces aquí donde usted va a retornar datos de retorno, usted me tiene que retornar un 9 o me tiene que retornar un 100. No me puede retornar un 7.5 porque el tipo de retorno me están indicando que es entero y debe ser del mismo tipo, debe tener congruencia. La historia con estos señores que están acá viene siendo exactamente igual a lo que discutimos ahorita para la lectura de las variables por consola, por teclado. ¿Ok? ¿Por qué? Porque van a estar en un orden, así como la base y el exponente de Poe, y hay que respetar ese orden y ese tipo a cabalidad, sin distinción ni miramientos. Hay que hacer exactamente lo que dice la definición para que tenga sentido lo que nosotros queremos hacer. Ok, voy avanzando acá. Entonces, bueno, declaración e invocación de funciones. Esta diapositiva igual van a estar para ustedes en plataforma. Básicamente nos dice, las variables o constantes declaradas en los parámetros de la función se conocen como parámetros formales, para hablar un poco más técnico. Luego esto lo voy a repetir ahorita con un ejemplo. La cantidad, tipo y orden de parámetros formales son inalterables. La cantidad, el tipo y el orden. Es decir, que si la función espera un real, usted le tiene que pasar un real. Si la función espera un real y un entero en ese orden preciso, entonces usted le pasa un real y un entero en ese orden preciso. Bien. Si la función recibe un entero, tres enteros, usted le pasa tres enteros, no le puede pasar cuatro enteros o cinco enteros. Tiene que pasarle lo que la función está pidiendo. Esa parte es inalterable 100%. Dentro del bloque de una función puede declararse variables o constantes, ¿ok? O sea, que vamos a poder tener variables en otros lugares fuera del main. Una función retornará un único valor que debe ser del mismo tipo propuesto como tipo de retorno, lo que les acabé de mencionar. Todas las variables o constantes declaradas dentro del bloque de la función o en los parámetros formales son variables o constantes locales. Ya vamos a hablar de esto con los bloques y, un momento que no veo esa última línea, las variables o constantes locales solo pueden usarse en las sentencias especificadas dentro del bloque de la función. Aquí tenemos un ejemplo, que esto es un ejemplo general que se puede ajustar a muchos lenguajes. Por ejemplo, observen acá que tenemos la función principal, que es nuestro main. La función principal siempre la estamos declarando como un in main y dentro tiene un return 0. ¿Por qué? Porque yo necesito que retorne un valor. Observen que este numerito que está acá, perdón, ya va que acá se me descuadró. Ok, acá. Observen que este numerito que está acá, ay, que no me deja moverla. Acá, creo que ya. A ver. No, no me deja escribir ya. Este numerito que está acá va a ser exactamente de este tipo. El tipo que va a retornar la función debe coincidir con el tipo de retorno de la función. Igual acá, si otra función que se llama funPiso1 retorna un entero, lo que retorne dentro del bloque tiene que coincidir con este señor que está aquí afuera. Ok. ¿Cómo se invoca? Bien, supongamos que nosotros indicamos esta función para nuestro programa. Está declarada, existe en algún lugar de nuestro programa. Y acá, dentro del bloque de la función principal, observen que yo estoy creando una variable entera y luego a esa variable entera A le estoy asignando fun1. Observen que la forma de invocación tiene que ser exactamente como ella se definió. No es necesario poner el in. Este in simplemente me va a indicar es que retorna la función. No es que cada vez que yo la voy a invocar necesito escribir el in. Solo indico el identificador y el par de paréntesis abiertos y cerrados.
Y en este caso termino con un punto y coma porque en cada instrucción termino con punto y coma. Entonces hay que tener en cuenta que la invocación debe ser exactamente el nombre con el que se definió la función. El tipo de retorno de la función que yo definí, en este caso fue un piso uno, debe coincidir con el tipo de la variable que está esperando el resultado. ¿Se entiende esto? Porque observen que a A yo le estoy asignando lo que fun1 me va a retornar y él va a retornar un número. Ese número debe ser del mismo tipo de la variable que lo espera. Entonces, aquí empiezan varias analogías. Fun1, el tipo de fun1 es igual al tipo de la variable que recibe, que está acá, y el tipo de la variable que recibe es igual al tipo de la función. Hay una relación biunívoca entre estos dos aspectos. Si no se cumple eso, no podemos utilizar la función, ¿vale? Porque si estamos esperando una gallina y nos mandan una vaca, eso no lo podemos de ninguna manera concebir, ¿no? Porque el espacio puede ser diferente. Carlos, dime. O sea que eso tiene alguna relación con lo que se dice que no se puede operar o usar un, no me acuerdo si es un real con un entero o un entero con un real. O sea, sí se puede usar uno de esas dos combinaciones, pero específicamente una no. No me acuerdo si es un real con un entero. Los enteros son reales, pero los reales no son enteros. Aunque Ah, suene ok. extraño, pero Así. para programación, ¿ok? En matemáticas, para hacer esa salvedad, en matemáticas los números enteros se catalogan como z, están contenidos en los números reales. Y en programación también, el tipo de dato int está contenido en el tipo de dato float. Es decir, un float es capaz de contener un entero y no genera problemas, aunque no debemos acostumbrarnos a esto. Por el momento, int son con sus tipos y float con sus tipos. Pero al revés no, porque un float tiene un 8.5. Entonces, no le podemos asignar a un int un 8.5 porque no lo conoce, no sabe qué es ese número. Este vive en otro espacio para él, ¿ok? Eso también lo vamos a ir hablando poco a poco a medida que avancemos. Buena acotación esa. No sé si acá hay una pregunta. Si se declara A, pero no sé cuándo fue esto, José. Se puede seguir usando la función como in. Si se declara A, ok, perfecto. Si se declara A como char, dice José, se puede seguir usando la función como int,